Hola, contestamos proyectos de aula quinto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en MEX Primaria tenemos contestados los libros de primaria y seguimos trabajando para ayudarte. En la página 22 se inicia lo que es un nuevo campo formativo o un nuevo proyecto. Este se llama Reflexiona, Debates y Exprésate. ¿Qué es lo que se pretende aprender en este proyecto o campo formativo? Sería que en este proyecto y exponerla por medio de un debate. Así es que se va a aprender a cómo se hace un debate y a debatir, utilizando nexos de subordinación con la finalidad de comentar el problema de la desigualdad de género. Asimismo, realizarás un periódico mural. Así es que también entre los temas que se van a ver es aprender esto de la desigualdad de género, que no lo subrayé, pero también se va a aprender. Y también se aprenderá a realizar un periódico mural para compartir tus argumentos. Es un debate. El debate, de acuerdo con la Real Academia Española, debate significa discusión o controversia. Cuando no estamos de acuerdo, se debate para tratar de entender la postura del otro. Vamos a ver qué es el periódico mural. El periódico mural es otra forma de comunicación. Es en él el componente visual tiene una importancia relevante. Así es que el periódico mural nos va a servir como medio de comunicación de acuerdo a lo que nosotros debatimos. Cuando debatamos, vamos a usar el periódico mural. Estos nos ayudan a elaborar un texto y resulta que ayudan de la siguiente manera. Es común enlazar dos elementos de diferentes jerarquías, es decir, pues cuando usamos nexos de subordinación, cuando se une una oración principal con otra. La segunda oración va a quedar subordinada a la oración principal. Aquí es donde se usan los nexos de subordinación. Los nexos introducen otra parte de la oración y su propósito es organizar con claridad las ideas. Por ejemplo, mostraré unas imágenes, ya que viene a ser un nexo de subordinación. Mostraré unas imágenes viene a ser también la primera frase, ya que es el nexo de subordinación, y la siguiente frase sería son necesarias para reflexionar sobre este problema. En este caso, el nexo subordinante es ya que une dos oraciones, la segunda depende de la primera. Entonces, aquí esta información la puedes encontrar más detallada en tu libro de saberes. Sabiendo eso, vamos a iniciar con las actividades. Aquí te dejo ejemplos de nexos de subordinación, porque existen causales, consecutivos, finales, de lugar, comparativo, condicionales. Y aquí te dejo algunos ejemplos de cada uno por si te llegan a servir y es que llegan a hacer ejercicios extras en tu salón. Pasemos al subtema llamado preparación. Identificamos. En asamblea, lean por turno y comenten el siguiente texto. Vamos a leer. Diario, el búho de la mañana. Como periodista a veces tengo muchas ideas, pero pocas palabras para escribirlas. Ayer en mi cafetería favorita me encontré con una señora y su hija de unos 11 años, quien por cierto escuché que se llamaba Mila. Ella dijo lo que yo estaba pensando, pero nunca antes escribí. Mamá, el otro día mi amiga me contó que sus papás pelearon en un restaurante por el pago de la cuenta. Su mamá le exigía a su papá que él pagara por ser el hombre. Pero su papá le decía
que ella debía pagar, ya que eran otros tiempos. También me contó que su mamá estaba enojada porque no le dieron el trabajo que quería y que se había esforzado por conseguir. Le dijeron que el puesto era para hombres, porque son más capaces al tomar decisiones. Mila dice, ¿tú qué piensas sobre todo esto? Dirigiéndose en este caso a su mamá. La mamá responde, creo que se puede compartir el gasto de una comida si los dos tienen para pagar lo suyo. Y fue justo que no le que no le dieran el trabajo por ser mujer. En ese trabajo, ¿cómo iba a pagar su parte? El otro día yo invité a comer a un amigo que no traía dinero, pues no siempre todos estamos en las mismas posibilidades y no le iba a pedir que él pagara solo porque es el hombre. Hija, tu opinión es muy valiosa. Nunca te quedes callada. ¡Uf! Al final, Mila me sacó de un apuro. Pude escribir mi columna semanal. Así que antes de despedirme, me gustaría que me platicaran, y así es que vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál es su opinión al respecto? Aquí tú tienes que pensar de acuerdo al texto que se acaba de leer. Mi opinión fue y es la siguiente, que se deben de tomar en cuenta si una persona tiene la capacidad económica para poder invitar y pagar como en los casos que se dieron en la lectura. Y no importa que sea mujer y hombre, si tiene la capacidad para pagar, puede hacerlo. Pero si no la tiene, pues aunque sea hombre, aunque sea mujer, no va a poder pagar. Sí, entonces, puede hacerlo del mismo modo. No es correcto que que se desprecie la capacidad de las mujeres. O sea que la capacidad de la mujer también es válida. O de los hombres en un trabajo. Si lo pueden hacer, deberían de ser contratados. Si en un trabajo una mujer o un hombre pueden realizar la actividad, debería de ser contratado, sería lo correcto. Este es mi punto de vista. Pasemos entonces al punto número 2. Después de escuchar y platicar sobre la lectura de manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, responda a las siguientes preguntas. Primera, ¿tú qué le hubieras dicho a la amiga de Mila? Bueno, yo le hubiera dicho que en el caso del papá debería de pagar las cuentas del restaurante porque la mamá no tiene trabajo y no tiene dinero. Ese hubiera dicho yo. ¿Qué diferencias crees que hay entre los hombres y mujeres? Mi respuesta es que las diferencias que yo veo son los que los hombres pues tienen más fuerza que las mujeres en la mayoría de los casos y de que las mujeres en la mayoría de los casos tienen más paciencia con esto de los niños, así como las diferencias físicas que existen entre hombres y mujeres. Esta sería mi respuesta. Inciso C. ¿Qué actividades has escuchado que son únicamente de un hombre o una mujer? Yo respondo que he escuchado que mis abuelos dicen que esto de cuidar a los niños y hacer el quehacer de la casa son para mujeres. Esto he escuchado. Y también dicen que hacer mecánica, ir a trabajar son actividades para los hombres. Recuerda que tus respuestas serán diferentes dependiendo de tu análisis o lo que hayas escuchado. Pasemos al punto número 3. En la asamblea comenten sus respuestas. Aunque tengan opiniones distintas, escuchen con respeto las participaciones de los demás. Recuperemos sería el siguiente subtema. Comenzamos entonces. Como pudiste darte cuenta, cada persona suele tener una opinión diferente respecto a cualquier tema. Es decir, nadie piensa igual. Para argumentar mejor tus puntos de vista es importante conocer más sobre el asunto del que se habla. En tu vida diaria has escuchado términos como discriminación, inclusión e igualdad de género. Hoy en día se escucha un montón de estas palabras. Sin embargo, a veces puede
costarte trabajo identificar dichos conceptos. Por tal razón es conveniente investigar un poco más sobre ellos. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. En colectivo realiza lo siguiente. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a consultar su libro, Nuestros Saberes, o tal vez si te lo dejan de tarea, puedes consultar el libro de saberes, o la biblioteca del aula, o la biblioteca pública, o la biblioteca escolar, o también puedes buscar la información en internet. ¿De qué cosa? Van a buscar las definiciones de los conceptos discriminación de género, igualdad de género e inclusión. Y esto fue lo que yo encontré. Discriminación de género significa el trato desigual en términos de remuneración basado, o sea que es esa diferencia que le pagan a las mujeres menor cantidad que a los hombres. También desigualdad de género es en esto del sexo o la orientación sexual que discriminan por ciertas situaciones. Desigualdad en las oportunidades laborales de ascenso o promoción interna, despido por embarazo o trato desfavorable. Es decir, cuando la mujer está embarazada, dicen, ¿sabes qué? Te voy a despedir porque estás embarazada, ya no me sirves en el trabajo, bye bye. Esto es una discriminación de género. También se da en esto del acoso por razón de sexo y acoso sexual. Entonces, esta fue mi definición. La de igualdad de género yo encontré que significa que mujeres, hombres, niñas y niños deban gozar por igual de los mismos derechos, de los mismos recursos y de las oportunidades y protecciones. Igualdad de género. Y inclusión, la definición que encontré fue la siguiente. Es lograr que todos los individuos o grupos sociales puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos y hacer lo que ellos quieran sin dañar al prójimo. Estas son mis 3 definiciones. Inciso B. Reflexionen y comenten las siguientes preguntas con ayuda de sus maestros y anoten las respuestas en el pizarrón. Vamos a analizar la primera y a contestarla. ¿Cómo entender la discriminación de género? Y esta sería mi respuesta. De acuerdo a mi análisis, se puede entender como la desigualdad que existe en los puestos de trabajo, en donde solo se les dan a ciertos puestos a hombres de mayor nivel. Es decir, tú vas a ser el jefe y la mujer a lo mejor es la que está haciendo la chamba fuerte. También se puede entender como la desigualdad que existe en las casas donde la mujer realiza la mayor parte de las actividades del hogar, así como la desigualdad cuando el hombre se le exige que aporte todo el dinero para la manutención del hogar. O sea, tampoco hay que pasarse. Esto es discriminación de género para mí. ¿Qué piensas que son la igualdad de equidad de género? Bueno, es una condición que implica tener el trato por igual para todas las personas, independientemente de sus características, de su género, de su raza, estatus migratorio, de la edad, discapacidad o etnia. Es decir, que somos iguales y merecemos los mismos derechos y oportunidades. Estas serían mis respuestas. Recuerda que las tuyas serán diferentes dependiendo de lo que encuentres, de las definiciones, así como lo que tú consideres para responder estas preguntas. Y me falta, mira, decirte, la equidad de género consiste en que se refiere a la igualdad de oportunidades tanto para los hombres como para las mujeres, eliminando toda forma de discriminación. Punto número 2. De manera individual y sin olvidar que eres parte de la comunidad, considerando lo que sabes ahora sobre discriminación de género, investiga entre tus compañeros y familiares si han sufrido algún tipo de discriminación de género. Para ello, realiza lo siguiente. Vamos a ver qué tienes que hacer. Considera al menos 4 personas, es decir, que necesitas a 4 personas de tu confianza, de tus familiares, para hacerle las siguientes preguntas. Cópialas en tu cuaderno para guiarte en la investigación. Bueno, pueden ser familiares, amigos, vecinos, etc. Es decir, que prácticamente vas a copiar estas preguntas 4 veces porque te las van a responder diferentes personas. 4 personas. La primera pregunta
sería la siguiente. Para ti, ¿qué es la discriminación de género? Entonces yo le pregunté, para darte un ejemplo, a mi abuelo, y esto fue lo que me respondió en respecto a esta pregunta. Consiste, me dijo mi abuelo, en que no se le otorga los mismos derechos y las mismas responsabilidades y oportunidades a las mujeres y hombres. Es decir, tienen ciertos derechos las mujeres que son diferentes los derechos de los hombres y esto no es correcto. Eso fue lo que me dijo mi abuelo con respecto a la discriminación de género. Después le pregunté cómo te afecta la discriminación de género y él me dijo que sí afecta porque yo como hombre y como abuelo de la familia resulta que solo puedo realizar ciertas actividades. Ejemplo, si yo quiero cocinar, me dijo mi abuelo, dice que no lo debo de hacer porque soy hombre y no puedo cocinarme de acuerdo a lo que a mí se me antoja. Wow, esto es un buen ejemplo. ¿Cómo la enfrentas? Por ejemplo, esta discriminación, me dijo lo siguiente mi abuelo. La forma en cómo lo enfrento y que me hacen caso es que tengo que levantar la voz y a veces gritar. No lo pueden hacer las mujeres. Entonces, ya sabes, preguntar a diferentes personas cómo te dice en tu libro. Pasemos entonces al inciso B. Pide que mencionen algún tipo de discriminación de género que hayan sufrido. Por ejemplo, me dijeron, en una ocasión, siendo candidato para ser jefe de la colonia, me dijo, mi abuela fue discriminada por ser mujer y esto no fue justo. Van a reflexionar las respuestas obtenidas para desarrollar una opinión propia sobre el tema. Van a reflexionar y mi reflexión sería el siguiente de acuerdo a mi ejemplo. No es correcto que por el hecho de ser mujer no puedan ser candidatos de acuerdo al encargo de representación. En este caso era el jefe de la colonia. Porque tanto la mujer como el hombre tienen los mismos derechos y capacidades para ejercer ese puesto, poder tomar buenas decisiones de acuerdo a lo que les convenga a la colonia. Y esta sería mi reflexión en base a un tipo de discriminación que se mencionó anteriormente. Entonces, de acuerdo a lo que mencionen en su salón sobre los tipos de discriminaciones, eso será su reflexión. Si te lo dejan de tarea, describe un tipo de discriminación y en base a eso realiza tu reflexión. Número 4. Lleva al salón de clases recortes, imágenes de fotografías o dibujos que consideres que ilustren las situaciones de discriminación de género, como por ejemplo equidad de género, son iguales, e inclusión. De manera colectiva y siendo solidarios, escojan 3 imágenes, fotografías, recortes entre los que llevaron, así es que van a escoger 3 y van a redactar una opinión colectiva explicando por qué esas imágenes representan casos de discriminación de género. O sea, de acuerdo a la imagen, van a volver a hacer otra definición de discriminación de género y en asamblea compartan sus opiniones. Planificamos sería el siguiente subtema. A recuperar lo aprendido. En asamblea, a partir de los siguientes esquemas, planeen un cronograma de actividades que tengan como finalidad diseñar y desarrollar un debate acerca de la discriminación de género. Analizando entonces el esquema, tenemos que para hacer esto, se dice aquí que van a diseñar y desarrollar un debate y que van a hacer un esquema de cronograma, o sea, van a planear un cronograma. Vamos a analizar entonces los puntos que menciona tu libro. Debes de tomar en cuenta esto de formular en asamblea las preguntas de afirmación para debatir, elegir en forma individual las posturas, formar en forma colectiva con aquellos compañeros y compañeras que tienen posturas similares, van a formar colectivos o grupos, van a investigar en fuentes confiables la información, o sea, van a hacer una investigación, van a elaborar un borrador de los argumentos en fichas y revistas, van a organizar el debate y llevarlo a cabo ahí en su salón o donde digan los maestros, van a tener una retroalimentación de acuerdo a lo que debatieron y van a presentar en un periódico mural. Entonces mi maestra nos dijo que teníamos que hacer el cronograma de actividades que previamente habían pedido. Y pusimos así, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Recuerda que tu cronograma podría ser diferente e inclusive alcanzar 15, 20, un mes. Entonces, pusimos los 8 puntos del esquema anterior de manera más corta y fue lo siguiente. Realizar las preguntas o afirmaciones para debatir, se dijo que se iba a hacer el lunes y también
El lunes se iba a elegir de manera individual las posturas que se tendrá sobre cada tema que se escoja. También formar colectivos o grupos con compañeros que piensen de manera similar. Se iba a hacer esto el martes. ¿Te das cuenta? Estamos diciendo qué actividad se va a realizar en cada día. Investigar la información también se iba a hacer el martes, dependiendo de lo que nos toque a cada uno. Y vamos a elaborar el borrador. Resulta que el miércoles y el debate se va a llevar a cabo el jueves para después el viernes realizar el periódico mural. Recuerda que esto es un ejemplo para que te des una idea de cómo se realiza un cronograma, pues utilizando un tipo de tabla. Pasemos entonces al punto número 2. Para una mejor organización, con los acuerdos que tomaron, desarrollen la siguiente tabla. Si te das cuenta, aquí te dice que desarrollen en asambleas las preguntas o bien las afirmaciones para debatir, por ejemplo. Es decir, que van a determinar los temas a tratar en el debate. Y aquí lo formularon en forma de pregunta. Y dice la pregunta, ¿por qué la discriminación de géneros afecta más a las mujeres que a los hombres? Esta pregunta es una de las que va a servir como para debatir entre los equipos, ya sea 2, 3, 4 equipos que estén ahí debatiendo. Aquí tenemos otra pregunta que yo formulé. ¿Cuáles son los factores por los que se da la discriminación en hombres y mujeres? Esta es otra pregunta para debatir que estoy proponiendo. Así como, ¿por qué consideras que en algunos trabajos se les da más apertura a los hombres? Para debatir. ¿Y cuáles podrían ser las soluciones para evitar que se dé la discriminación de géneros tanto para mujeres como para hombres? Recuerda que tus preguntas o tus afirmaciones para debatir serán diferentes, pero aquí te muestro 3 más. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con tus compas, amigos, primos, vecinos, el cuate de la tienda y a todo aquel que lo requiera. Te invito también a que te suscribas, que me regales ese like si así lo deseas y dale click en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.